Éxodo, la odisea del pueblo elegido. Las arenas del desierto susurraban con el viento nocturno. Egipto dormía, pero en las sombras, un pueblo entero se preparaba para lo imposible. Cientos de miles de esclavos hebreos, agotados por siglos de opresión, estaban listos para partir. Esta noche no era como cualquier otra. Esta noche sería el inicio de su libertad. Moisés, con el cayado firme en su mano, miraba el cielo estrellado. Sabía que la ira del faraón sería terrible al amanecer, pero la voz de Dios había sido clara. Saca a mi pueblo de Egipto. Alrededor de él, ancianos, niños y familias enteras ataban fardos, cargaban bueyes y miraban el horizonte con miedo y esperanza. Entonces, un estruendo rasgó la calma. Los gritos comenzaron en los palacios egipcios. La última plaga había caído como un golpe de justicia divina. El lamento de los primogénitos muertos llenaba el aire. El faraón, quebrado por el dolor y la furia, se dejó vencer por el temor. Sus guardias trajeron el mensaje. «Váyanse, largo de Egipto, tomen lo que quieran y jamás regresen». Los hebreos no esperaron una segunda orden. Con pasos apresurados, miles se dirigieron a las puertas de la ciudad. Pero Moisés, mirando el desierto que los esperaba, sabía que esta travesía apenas comenzaba. Éxodo, la odisea del pueblo elegido. Los hebreos avanzaban como un río imparable, los ancianos apoyados en bastones, los niños aferrados a las manos de sus madres, los hombres cargando provisiones y ganado. El murmullo de miles de voces se mezclaba con el crujir de las ruedas de los carros improvisados. Moisés iba al frente, su silueta recortada contra la luna. A su lado, Aarón susurró con preocupación. Los egipcios nos dieron oro y riquezas para que nos fuéramos, pero ¿y si cambian de opinión? Moisés no respondió. En su corazón sabía que la lucha aún no había terminado. Dios lo había advertido. El faraón endurecerá su corazón una vez más. Detrás, en el palacio, Ramsés II se retorcía de ira. Rodeado de sus generales, golpeó la mesa con el puño. «¿Qué hemos hecho? Dejamos ir a nuestros esclavos. Sin ellos Egipto se debilitará». Un general se inclinó. «Majestad, nuestros carros están listos. Podemos darles caza y traerlos de vuelta». Los ojos de Ramsés brillaron con una furia oscura. «Persíganlos, que cada hebreo sepa que nadie escapa del poder del faraón». Éxodo, la odisea del pueblo elegido. El sol naciente bañaba el desierto con tonos dorados y rojizos. La multitud avanzaba con paso apresurado, pero la incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra. Las arenas parecían infinitas, y la libertad, aunque dulce, traía consigo un temor profundo. ¿Hacia dónde irían? Moisés caminaba firme, guiado por la promesa de Dios. De pronto, un murmullo inquieto se propagó por la multitud. Algunos se detuvieron, señalando hacia el horizonte. Una nube de polvo se elevaba en la distancia. «¡Los egipcios!», gritó una voz entre la multitud. El terror se apoderó del pueblo. El ejército de Ramsés avanzaba con furia, sus carros de guerra devorando la distancia a una velocidad aterradora. «¡Nos van a matar!», clamó un anciano. «¡Nos capturarán y volveremos a ser esclavos!», gritó otro. Aarón se volvió hacia Moisés. «Hermano, si no hacemos algo ahora, seremos aniquilados». Moisés cerró los ojos y alzó el rostro al cielo. «Dios nos guiará», susurró, antes de girarse hacia el pueblo. «No teman, Dios nos salvará». Pero el pánico ya había prendido en los corazones de los hebreos. Y entonces, ante ellos, apareció el siguiente obstáculo: las aguas del Mar Rojo. La multitud quedó paralizada. Frente a ellos, las olas golpeaban con fuerza, impidiendo todo avance. Detrás,
El estruendo de los carros egipcios crecía como un rugido de tormenta. ¡Estamos atrapados!, gritó una mujer. «Nos trajiste aquí para morir, Moisés», acusó otro. Moisés levantó su cayado y habló con voz firme. «No teman, Dios peleará por nosotros». Pero incluso mientras decía esto, el sudor resbalaba por su frente. La fe debía ser más fuerte que el miedo. Entonces el cielo se oscureció. Desde lo alto descendió una gigantesca columna de nube y fuego. Se interpuso entre los hebreos y el ejército egipcio, deteniéndolos en seco. Los caballos relincharon y los soldados gritaron de espanto. Moisés alzó su cayado sobre las aguas, el viento sopló con furia, y de pronto el mar comenzó a abrirse. Las olas se elevaron a los lados como muros titánicos, dejando un sendero seco en medio. El pueblo miró con asombro. «¡Crucen!», ordenó Moisés, y así comenzó el paso más épico de su travesía. Uno a uno, los hebreos entraron en el sendero abierto en el mar. El viento rugía a su alrededor y el sonido del agua contenida era ensordecedor. Niños, ancianos, hombres y mujeres avanzaban con miedo y asombro. El suelo, antes cubierto por el mar, estaba ahora seco bajo sus pies. Mientras tanto, los egipcios observaban desde la distancia, atónitos ante el milagro. Ramsés, montado en su carro dorado, sintió que la furia lo consumía. «¡No los dejaremos escapar! ¡Adelante!». Los carros egipcios se lanzaron tras ellos. Pero cuando entraron en el lecho del mar, algo extraño comenzó a ocurrir. Las ruedas de los carros se atascaron en el lodo. Los caballos resbalaban y caían. Un miedo primitivo se apoderó de los soldados. «Es una trampa. El Dios de los hebreos está contra nosotros». Pero ya era demasiado tarde. Cuando el último hebreo pisó la otra orilla, Moisés, de pie sobre una roca, miró hacia atrás. Los egipcios estaban atrapados en medio del mar. Entonces, la voz de Dios resonó en su corazón. «Extiende tu mano sobre las aguas». Moisés obedeció. Las murallas de agua temblaron y cayeron con una fuerza brutal. El rugido del mar cubrió todo sonido. Los gritos de los egipcios se ahogaron en las profundidades. Cuando el agua se calmó, el ejército del faraón había desaparecido. El pueblo hebreo miró la escena en silencio. Luego, un grito de alegría explotó en la multitud. «¡Estamos libres!». Miriam, la hermana de Moisés, tomó su pandero y comenzó a cantar. Las voces del pueblo se unieron en una alabanza épica. Pero Moisés sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de su verdadera prueba. Éxodo. La odisea del pueblo elegido. El sol brillaba sobre el desierto interminable. El pueblo hebreo, aunque libre, ahora enfrentaba una nueva batalla: la supervivencia. El agua escaseaba, el alimento era insuficiente, y el ánimo comenzaba a decaer. El eco de la esclavitud se escuchaba en sus quejas. «En Egipto al menos teníamos pan y carne», clamó un hombre. «¿Nos sacaste de allá para morir de hambre en el desierto?», gritó otro. Moisés sintió el peso de su misión, pero antes de que pudiera responder, el cielo se abrió. Pequeñas hojuelas blancas descendieron flotando como copos de nieve. «¿Qué es esto?», preguntaron. «Es maná», respondió Moisés, «el pan del cielo». Y así, Dios alimentó a su pueblo día tras día, pero el viaje estaba lejos de terminar. Las noches en el desierto eran frías y solitarias. Moisés se apartaba para orar, buscando la guía de Dios. Un día, llegaron al monte Sinaí. Dios convocó a Moisés a la cumbre. «Sube a mí, y te daré mi ley», dijo la voz poderosa. Moisés escaló la montaña sagrada y desapareció entre la nube oscura. Durante 40 días y 40 noches recibió las tablas de piedra con los mandamientos divinos. Pero en el campamento, la fe del pueblo se tambaleaba. «Moisés tardó demasiado», murmuraban.
Aarón, presionado por la multitud, tomó el oro del pueblo y fundió un becerro de oro. Y el pueblo danzó en torno al ídolo, olvidando su pacto con Dios. Cuando Moisés descendió, su rostro ardía de furia. El sonido de la piedra al romperse resonó en el valle. Moisés había arrojado las tablas al suelo, quebrándolas en 1000 pedazos. «Han pecado contra el Dios que los liberó», tronó su voz. El campamento quedó en silencio. La ira de Dios se cernía sobre ellos. Pero Moisés intercedió. «Perdónalos, Señor, o bórrame a mí de tu libro». Y Dios, en su misericordia, renovó su pacto. Le dio a Moisés nuevas tablas con su ley. El pueblo aprendió que su fe debía ser firme. Aún quedaba un largo camino por recorrer.